Bienvenidos a un programa más de Buena Salud, gracias a los televidentes que sintonizan día a día Saracay Televisión para ver su programa matinal Buena Salud, y también a quienes lo hacen mediante las redes sociales, @Buena Salud S en Instagram, Saracay Televisión Canal 5 en Facebook, y pueden también en YouTube encontrarnos como Saracay TV y escribirnos al número de WhatsApp al 0988 300 121. Hoy vestimos gracias a Camisería Inglesa, que ellos están como punto y distribuidor autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal Hospital del IES. Lo encuentran en redes sociales como Camisería Inglesa SD en Instagram, Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Moda y estilo gracias a Camisería Inglesa. Hoy en nuestro programa de Buena Salud vamos a hablar del área de nutrición. Pongan mucho ojo porque esto es importante. Hemos estado hablando mucho de enfermedades en esta mañana, en varios días de la semana, pero hoy vamos a hablar de la parte nutricional. Nos visita nuestra nutricionista María Belén Valenzuela. Ella nos va a hablar un tema interesante: alimentación en pacientes con diabetes. Sabemos nosotros que podemos tener una persona con diabetes, podemos tener esta enfermedad o de pronto hasta un conocido que siempre está al lado nuestro y que sufre de esta terrible enfermedad, pero sin embargo hay que saber el por qué nosotros tenemos que alimentarnos correctamente cuando empezamos a tener tratamiento de la enfermedad con diabetes. Gracias, María Belén, por estar con nosotros en Buena Salud. Muy buenos días, yo muy contenta de haber sido invitada a este espacio y brindar esa información al público, ¿no? Principalmente el tema de diabetes es muy debatido en los últimos tiempos porque es uno de los problemas que más prevalece en la sociedad. Principalmente en adultos mayores, en adultos jóvenes, claro, en niños también, no es mucha la cantidad, pero a diferencia de adultos mayores que prevalece aún más de demanda, ¿no? Es muy importante hablar de este tema acerca de eso. Así es, y sobre todo el aporte que usted realiza a todo el equipo multidisciplinario que es del área médica. En varios programas anteriores hemos hablado siempre de que el nutricionista cumple un rol muy interesante, y sin embargo, ahora que es una enfermedad muy común, la diabetes, que no solamente se puede manifestar en una edad en adultos mayores, sino que también en jóvenes, podemos hablar nosotros o hacer dos cuadros y decir, usted nos puede decir cómo es esa alimentación que debe obtener una persona joven a la alimentación que puede llevar una persona adulta. Claro, principalmente en un adulto joven, en un adulto mayor y en un niño o niña o adolescente, siempre va a haber una diferenciación de alimentación, principalmente basado en carbohidratos, proteínas, minerales. En el adulto mayor siempre va a haber esa prevalencia de que el paciente vaya perdiendo masa muscular, vaya perdiendo masa magra, ¿no? Y muchas veces, que son una de las complicaciones que hay en el problema de diabetes, son la pérdida de apetito. Entonces siempre nosotros tenemos que tratar de que el paciente se adhiera un poco más a la dieta, que pueda cumplir más el plan alimentario y prácticamente que se mantenga con el mismo. ¿Por qué? Porque el paciente adulto mayor tiende a bajar de peso de manera más rápida, incluso que un adulto joven o un niño, que va a ser a diferencia de la alimentación de un niño con un adulto mayor. Entonces siempre vamos a tratar de prevalecer esa cantidad de masa muscular, a diferencia de un niño, ¿no? Que va a ser mucho más fácil de mantenerla o aumentarla, a diferencia del adulto mayor. Así es. Y algo interesante, o el papel que juega, que es de mucha importancia, que nosotros no podemos descartar, que esta alimentación, como acabas de comentarnos, a veces una persona que está adulta empieza a perder mucho más peso que una persona joven. Por ende, la alimentación es un poquito más compleja, porque no es lo mismo una persona joven que come saludable y hace actividad física, a una persona adulta que probablemente tal vez no pueda hacer actividad física. ¿Cómo esa parte que aporta el ejercicio físico, cómo se puede reemplazar por una buena dieta alimenticia en las personas adultas? Ya. Principalmente en un paciente adulto mayor no siempre va a tener, ojo con eso, tenemos que ver siempre las características del adulto mayor o de la persona al que se le va a dar el plan alimentario, ¿no? Tenemos que ver la condición física, las características del paciente, el lugar en el que se encuentra. Entonces siempre vamos a tratar de primero ver eso
antes de proporcionarle un plan alimentario. Entonces, a diferencia de un adulto mayor que quizá no puede pararse o no puede realizar actividad física por algún problema muscular, por problema en huesos o por problema alimentario, como lo mencionaba anteriormente, por pérdida de apetito, podemos incluso utilizar alimentación complementaria. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que podemos utilizar fórmulas nutricionales, ¿no? Pero ojo con esto también, porque muchas personas lo utilizan sin saber cuánto tenemos que consumir, a qué hora lo podemos consumir y a veces no sobrealimentamos con ese tipo de... Y sobre todo esto tiene que ser guiado por el nutricionista, porque la alimentación complementaria es guiada por un nutricionista. No es que podemos decir, voy y me compro en una plataforma y adquiero un producto y me lo empiezo a tomar porque le fue bien a mi amigo, sino que realmente son medidas, porque en este caso el adulto mayor ya viene a ser como un niño, porque los niños, por ejemplo, los pediatras, las fórmulas o la medicación tiene que ser exacta de acuerdo al peso, de acuerdo a su físico de las personas, ¿no es cierto? Exacto, claro. Principalmente, ¿por qué tenemos que tener mucho en consideración esto de los problemas de la alimentación complementaria? Porque como lo mencionaba, los pacientes se sobrealimentan, a veces no tenemos en consideración qué patologías tenemos antes de consumir esta alimentación complementaria. Muchos pacientes, como hay las complicaciones de la diabetes, ¿no? Muchos pacientes tienen problemas renales, problemas pulmonares, entre otros problemas que más puede haber. Pero si nosotros consumimos las cantidades, por ejemplo, de proteínas, de carbohidratos, tenemos que ver la consideración que hay en la alimentación complementaria. Por ejemplo, por lo general, se proporciona en un paciente diabético, pero que solamente tenga el problema de diabetes, sin ninguna complicación, el complemento glucerna, ¿no? Porque es un componente bajo en kilocalorías, en carbohidratos complejos. Entonces, eso también tenemos que considerar mucho antes de proporcionar una alimentación complementaria o una fórmula nutricional a un paciente. Y lo que viene aquí, lo que todo el mundo me pregunta, porque por interno siempre nos hacen preguntas y quiero hacerla, ¿cuáles son esos alimentos que nosotros podemos consumir, las personas que tienen diabetes pueden consumir? Sabemos que es prohibido la ingesta de azúcares, de cosas de colorantes, de la cafeína, cosas de grasa, pero ¿en qué cantidades o en qué proporciones se puede consumir o cómo debe ser, por ejemplo, una alimentación balanceada, equilibrada para las personas que tienen diabetes, que lo puedan ellos puedan tener todos estos componentes, todos estos nutrientes en un plato de casa sin tener que exagerar la alimentación? Exacto. Muchos pacientes piensan que al hablar de dieta es restringirse, es eliminar alimentos, es principalmente quitar alimentos de su alimentación, ¿no? Al contrario, un paciente con diabetes tiene que saber alimentarse, principalmente incluir en su dieta, principalmente la fibra, ya que nos ayuda también en pacientes con sobrepeso o obesidad, nos ayuda a mantener mucho el peso, un peso saludable, y al mismo tiempo nos ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? La fibra, que es muy importante, los carbohidratos, las grasas y la proteína, ¿no? Al referirnos con carbohidratos, no quiere decir que voy a eliminar, porque tengo diabetes voy a eliminar arroz, voy a eliminar las papas o voy a eliminar el fideo. No, al contrario, un paciente con diabetes puede consumir de todo, siempre y cuando tengamos en consideración las porciones, las cantidades y las preparaciones que podemos realizar con este carbohidrato. Entonces, si nosotros tenemos diabetes, lo que podemos hacer es, principalmente, como yo lo mencionaba, una dieta tiene que ser equilibrada y calculada por un nutricionista, ¿no? Pero en este caso, que pacientes se encuentran mucho viendo este programa, podemos realizarlo con medidas caseras. En este caso, podemos medir con una taza o con el puño de la mano de cada paciente que podemos añadir a nuestro plato, ¿no? Siempre vamos a dividir nuestro plato en 3 partes. ¿Sí? La mitad siempre que tiene que ser consumida por alimentos como vegetales, pueden ser cocidos. Ojo con esto también, no tenemos que cocinar mucho los alimentos. Me refiero a los vegetales, ¿por qué? Porque la mayoría de veces cuando nosotros cocinamos los alimentos, los vegetales, los cárnicos, toda la proteína se queda en el agua. Entonces estamos demandando prácticamente todo lo saludable, no lo estamos consumiendo y estamos consumiendo simplemente lo que se queda en la olla, nada más. Entonces, sí recomiendo que en este caso, para el consumo del cárnico, el consumo de los vegetales, siempre es media porción, ¿no? Del cárnico siempre tratar de medir las carnes blancas. ¿A qué nos referimos con las carnes blancas? Nosotros nos tratamos de referir con esto a las carnes no muy grasosas, ¿sí? A las carnes que tengan más contenido de masa magra, ¿ya? ¿Cuál en es este esa caso, carne?
por ejemplo, el pollo, el pescado, el pavo, el pato, que claro, no lo consumen mucho, pero sin embargo es muy bueno. Es muy bueno, un aporte calórico muy bueno y también un aporte proteico excelente. Entonces, la carne roja no se la quita de la alimentación. Sin embargo, tenemos que tratar de consumir de 2 a 3 veces por semana como máximo, nada más. Muy bien, vamos a una pequeña pausa. Al regresar del corte vamos a continuar hablando de esta alimentación, de estos tipos de alimentos que debemos nosotros consumirlos cuando tenemos esta enfermedad, porque estamos enfocándonos a la diabetes y obviamente también como medidas de prevención, porque la diabetes es algo silencioso que al momento de que ya la tenemos ha sido también por malas ingestas de alimentos, que también vamos a saber cuáles son los alimentos que de pronto no debemos consumirlos como que muy rutinarios para poder gozar de buena salud. Sigan en las señales Saracá y regresamos después de esta pequeña pausa. Y seguimos en Buena Salud, hablando de la alimentación en pacientes con diabetes con nuestra nutricionista María Belén Valenzuela. María Belén, ahora sigamos hablando, porque sí es importante que también sepamos por qué a veces ciertos alimentos no es muy bueno consumirlos como algo de rutina, porque sabemos que hay frutos de temporada, hay verduras de temporada, que es también importante poder consumirlos. Nuestro país tiene mucho alimento que está al alcance y cuando es de temporada hay que aprovecharlos también. Pero hay cosas que pueden ser tal vez en exceso, que si lo hacemos en exceso nos puede no dar una buena alimentación, que más bien nos puede de pronto llevar a la obesidad y más si es que tenemos este problema de diabetes. ¿Qué nos puedes decir de eso? Ya, con respecto a eso, tiene mucha razón en eso sobre las frutas de temporada. Por ejemplo, ahorita están frutas demasiado dulces, ¿verdad? Entonces, siempre recomiendo a mis pacientes que tratemos de consumir alimentos con índice glicémico bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no contengan mucha azúcar dentro del alimento. Entonces, en este caso, en ciertas frutas se encuentra elevado un poco la fructosa, que es el azúcar de la fruta, ¿no? En este caso, sí recomiendo siempre que no se le cohíbe al paciente consumirlo, no es que se lo deja para toda su vida, no. El paciente puede consumirlo cuando se le antoje, siempre y cuando utilice una porción muy pequeña, ya como para un antojo o ganas de un alimento. Entonces, se lo recomienda cada 2, cada 3 días, dependiendo de los alimentos que también consuma durante ese día, ¿ya? Siempre recomiendo al mismo tiempo de consumir una fruta, principalmente no pelarla. En caso de que el paciente se le antoje, por ejemplo, una manzana roja que es un poco más dulce, la fructosa es un poco más concentrada, tratar de consumirla sin pelarla, porque como lo mencionaba anteriormente, la fibra es muy importante en el proceso de diabetes, ¿no? Para una alimentación saludable en diabetes, porque ayuda bastante a modelar los niveles de glucosa. Entonces, no pelar las frutas. Si es que se consumen frutas muy dulces, que sea cada 2 o cada 3 días una porción, o pasando un día, no hay problema, siempre y cuando dentro de la alimentación sea alimentación alta en fibra. Con respecto a los carbohidratos, ahora yo sí recomiendo también siempre variarlos. Si un día consumimos arroz, otro día consumimos yuca, otro día consumimos papas, tratar de consumir los alimentos siempre variados, no todos los días, por ejemplo, almorcé arroz, merendé arroz y al siguiente día voy otra vez con arroz y arroz. Entonces, siempre nuestro organismo va a necesitar de todas las propiedades de los alimentos, más no restringirse de estos alimentos, ¿no? Como lo mencionaba, en este caso siempre es muy importante las porciones de los alimentos. ¿Y qué hay de que cuando uno está cenando o está en el almuerzo, siempre tiene que prevalecer un vaso con jugo? O sea, preparado de un alimento o de alguna bebida que se endulce, y tiene que haber un vaso de dulce en la mesa del hogar. Muchos pacientes en realidad están acostumbrados a consumir un almuerzo o una merienda con un vaso de jugo. Yo siempre recomiendo que a cambio del azúcar utilicemos la stevia, ¿no? La frutita al momento de licuarla se pierde totalmente la fibra, ¿no? Ya que separamos la cascarita de la pulpa. Entonces siempre se va a perder la fibra y estamos consumiendo prácticamente solo azúcar, porque la fruta tiene fructosa, que es el azúcar de la fruta, ¿no? El azúcar de la fruta al momento de licuárselo, consumir solo en coladas o en batidos, se convierte en azúcar libre, que es azúcar prácticamente blanca. Entonces, ese es el problema del consumo de jugos en el paciente. Pero yo siempre recomiendo que para que el paciente se vaya acostumbrando a consumir, por ejemplo, aguas o tés endulzados con stevia, o yo siempre, por ejemplo, recomiendo aguas de limonadas. No hay ningún problema que consuma limonada, porque el limón no tiene gran cantidad de índice glicémico. Entonces,
prácticamente sí es una opción. Por ejemplo, la horchata, que es utilizada también bastante, se lo puede consumir con stevia, no hay ningún problema, y se adhiere bastante a un almuerzo, o a una merienda, o a una media tarde. Entonces, usted nos comenta que la stevia es como que más saludable consumirla. En casa hay costumbres de que hay el azúcar blanca, el azúcar morena y la panela. ¿Cuál es la diferencia? ¿Recomienda o no recomienda que cuando haya un paciente con diabetes se pueda consumir también estas 3 tipos de azúcar? Ya. En paciente diabético va a ser muy diferente el consumo de azúcares, ¿no? Siempre he recomendado solamente el consumo de stevia, ya que es un endulzante natural. Sí, se lo puede encontrar en goteritos, se lo puede utilizar en sobrecitos, se lo puede utilizar en hojitas, pero siempre he recomendado mayoritariamente el consumo de stevia en hojitas, porque es aún más natural que el procesado en goteritos o el procesado también en sobrecitos. Pero el azúcar blanca, el azúcar morena, la panela o la miel de abeja, pueden ser muy naturales la panela y la miel de abeja, ojo con eso, pero también tiene un alto índice glicémico. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar esto en un paciente, a diferencia de otro paciente que no tiene diabetes? Por ejemplo, la miel de abeja en un paciente con diabetes, a diferencia de otro que no tiene, va a hacer que la glucosa suba extremadamente. Entonces, eso tenemos que considerar, que la miel de abeja no es mala, para nada mala, porque se la puede consumir con té en un paciente, eso sí, con un paciente que no tenga diabetes. O que sea una diabetes controlada también. O que sea una diabetes controlada, de vez pero en cuando, como usted sabe, como dice, exacto, equilibrado nada más, pero siempre yo recomiendo quedarnos con la stevia, porque es aún más natural y no va a afectar los niveles de glucosa en el paciente. Entonces, esa es la mayor diferencia. De ahí, por ejemplo, el azúcar blanca sí no la recomiendo a ningún paciente. El azúcar morena tampoco, en realidad. Siempre me manejo, por ejemplo, yo con stevia, con la miel de abeja. Entonces, por ejemplo, ahora en esta temporada que estamos en Navidad, los pacientes dicen, ¿y ahora qué hago? Entonces, yo recomiendo siempre que tratemos de preparar alimentos saludables, platos saludables, postres nutritivos. Postres para diabéticos lo hay, siempre y cuando sean bien preparados y no tengan mayor consumo, mayor proporción de azúcares simples. Entonces, eso es muy importante considerar. Pero de ahí a que se cohíban de consumirlos, no, eso sí no. Muy bien. Antes de despedirnos, quiero hacer una pregunta que nos están haciendo en redes sociales por Facebook. Dice Ricardo García, saludos cordiales. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia o en qué varía la alimentación entre una persona diabética y una persona que padece anemia? Rápidamente contestemos esa pregunta. Claro, en una persona diabética siempre tenemos que considerar la cantidad de carbohidratos, proteínas, pero siempre y cuando tenemos que ver lo que tiene el paciente. Entonces, si el paciente solamente tiene diabetes, quiere decir que yo los carbohidratos lo voy a restringir a un cierto punto, las grasas y las proteínas también. Pero si en un paciente que tiene anemia, tiene déficit de hierro, entonces es un paciente prácticamente que no tiene diabetes, yo lo único que hago es aumentar la cantidad de alimentos contenidos en hierro y también darle, obviamente, proporcionar una alimentación equilibrada en el paciente, pero mayoritariamente aportándole alimentos altos en hierro. Muy bien, contestada la pregunta y gracias a los televidentes que siempre se conectan a las redes sociales, por los números telefónicos también, y que pueden hacer este tipo de preguntas. Sabes que es un programa en vivo. Mi querida María Belén, ¿dónde está su consulta? ¿En qué horarios está atendiendo para las personas que ven Buena Salud? Pues bueno, yo atiendo de lunes a viernes, fines de semana bajo cita. De lunes a viernes me encuentro en Cogmedic, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 6 de la tarde atiendo en horario particular. Entonces me encuentro, por ejemplo, en Cogmedic, en la Luis Alberto Valencia y Avenida Río Toachi. Y en el horario particular, pues bueno, ahí me escribirían y yo les proporcionaría la dirección, porque a veces paso en varios sitios. Muy bien. Gracias de verdad, María Belén, por estar con nosotros en Buena Salud. De verdad que ha sido un tema muy interesante y creo que los televidentes no dudan en hacerlo y vas a tener muchas preguntas más pues cuando vayan a consulta y esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Y a los televidentes, sigan la señal y sintonía de Saracay Televisión. No se olviden que pueden ver este programa en YouTube. Si es que se lo perdió, de pronto quiere ver más, verla bien la información, pues vaya a YouTube, porque estamos como Saracay TV, y también seguirnos en las redes sociales y escribirnos al número de contacto, el 0988-300-121. Antes de despedirnos, gracias a Camisería Inglesa, vestimos el día de hoy. Estamos con un buzo de viernes porque está un poco el clima frío y están ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal Hospital del IES, y los encuentran en redes sociales como Camisería Inglesa SD en Instagram, Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Moda y estilo
en Camisería Inglesa, que está en nuestra provincia de Santo Domingo. Sigan en la señal y sintonía de Saracay Televisión. Viene una excelente programación, sigan en ella.